Es sábado por la mañana. La semana ha quedado atrás, con sus reuniones y ese run de fondo al que ya ni prestas atención. Todo parece en orden. Y sin embargo hay algo que no encaja, un hueco que no sabrías nombrar. Te has subido a la moto y te estás preparando para salir. Justo en ese momento, el móvil que llevas en el bolsillo vibra. En la pantalla aparece un mensaje breve. ¿Estás solo? Cuando respondes no, una media verdad para el mundo exterior, giras la llave de contacto sin dudarlo ni un instante. Porque en el fondo lo sabes, hay una cita pendiente contigo mismo, y hoy no piensas faltar. Salir a la carretera en solitario no es solo conducir a solas, es un acto de profunda honestidad, un lugar donde las excusas pierden su valor. Cuando viajas en grupo, hay ciertas normas que debes respetar. Viajar juntos implica sincronizarte a un ritmo concreto. Una parada en el mismo sitio, a veces una charla en la gasolinera. Nada de eso te espera cuando sales a la carretera solo. Eres libre y estás contigo mismo. Tú y esa voz dentro de tu casco. A decir verdad, puede que al principio esa voz no sea muy amable, pero con el tiempo te acostumbras a ella. Lo que voy a contarte en este vídeo es mucho más que un simple consejo de conducción. Es un viaje en 5 etapas. 5 cosas que solo aparecen cuando te quedas en silencio, cuando estás realmente a solas contigo mismo y de las que casi nadie habla. Cuando las oigas, las reconocerás enseguida. Antes de arrancar, piensa en la última ruta que hiciste en solitario. La necesitarás para entender lo que viene. Y si valoras esta clase de reflexión, dale a me gusta y suscríbete para acompañarme en los próximos viajes de autodescubrimiento. Porque esto no va de kilómetros, va de encontrar por fin el silencio que llevas semanas necesitando. Empecemos por la primera etapa. Arrancas, sueltas el embrague y en cuanto la rueda toca el asfalto, cruzas un umbral. A partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. No tardarás en darte cuenta de dónde viene el ruido. Ya estaba ahí, acompañándote. Habías salido en busca de paz y silencio, pero las voces en tu cabeza no se callan. Tu mente no deja de enumerar. Ese trato injusto en el trabajo, esa tarea que llevas días posponiendo, un problema en casa, el estrés de una reunión que aún no ha llegado. La lista es interminable. Empiezas a conducir y todo eso parece proyectarse ante tus ojos, como una lista digital en la visera de tu casco. Y justo ahí, te golpea una verdad incómoda. El generador de ese ruido eres tú. No el trabajo, la casa o los amigos. Eres tú quien alimenta este torbellino cada día, directo desde tu propia mente. Quizá creas que el rugido del motor ahoga esos sonidos. Pero ese ruido, aunque se disimule por fuera, sigue hablándote desde dentro. A ver cómo silencias esa emisora de radio interior que emite en exclusiva para ti. Entonces ocurre algo. Al llegar al kilómetro 40 pasa algo curioso. ¿A dónde han ido esas voces que no paraban? Esas preguntas que respondías una y otra vez han desaparecido. Se ha creado un vacío, como si te hubieras reiniciado. Es un silencio auténtico, quizá el primero en semanas. Y es precisamente esta sensación de vacío la que hace que el motorista vuelva a la carretera. Aunque no puedas explicárselo del todo a los que te rodean, porque ellos no lo han vivido, tú lo sabes muy bien. Y esa paz, aunque real, es solo el principio, porque nos lleva directos a la segunda etapa. Darte cuenta de aquello de lo que estás huyendo. Aunque tu mente se calle, ese silencio es temporal. No se queda quieto, viaja contigo. En tu vida, como en la de todos, puede haber una decisión importante que no te has atrevido a tomar. Una relación que quizá no deberías seguir manteniendo, pero mantienes. Un trabajo en el que nunca has sido feliz. Quizás sea ese duelo que no termina, el que te dejó la pérdida de alguien muy querido. La psicología tiene un nombre para esto, pero olvídate del término por un momento y quédate con la idea. Es el esfuerzo constante por llenar cada hueco con algo. Ruido, prisa, pantallas, planes. Para no tener que sentir aquello que te entristece o te incomoda. Al principio funciona, hasta que descubres que eso que evitabas también se ha subido a la moto y viaja a tu lado. Sí, lo llevas mejor mientras conduces. Esas cosas que se te hacen insoportables en casa, dándoles vueltas, no pesan igual sobre la moto. Hay curvas que exigen toda tu concentración, tramos en los que solo existe la carretera, y eso aligera tu carga y te hace olvidar. Para la reflexión, estos momentos pueden ser incluso más valiosos que la meditación. Si estas palabras resuenan contigo, te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios. Tu viaje puede inspirar a otro, y si quieres que sigamos explorando juntos estos temas, dale a me gusta y considera suscribirte. Llegamos así a la tercera etapa. Lo que descubres ahora es tu ritmo real. Estás solo, y sin la presión del grupo, no hay ninguna situación en la que tengas que competir, ni un espejo con el que compararte. Y justo entonces surge la pregunta: si nadie me viera, ¿a qué ritmo iría? La respuesta sorprende a casi todos. Muchos descubren que van más rápido por obligación, no por placer. Otros se contienen por miedo al juicio ajeno.
Cuando ruedan solos, conducen de forma más relajada, más limpia, más fluida. Sobre la moto, en cambio, todo el control está en tus manos. Eres libre y tú tomas cada decisión. Eliges el camino. Te detienes donde quieres para saborear el momento. Y ten por seguro que estas pequeñas decisiones también acaban reflejándose en tu vida. Ese es el poder y la felicidad de permitirte esos desvíos sin dar explicaciones a nadie. ¿Qué tal vas por ahí? Más allá de conducir, entender nuestras emociones, nuestra mentalidad y lo que ocurre dentro del casco hace que la ruta sea más placentera y significativa, ¿verdad? Me alegra que sigas aquí conmigo. Sigue descubriendo. La cuarta etapa que descubres es la soledad. Aunque estar solo y sentirse solo se parezcan, son cosas muy distintas, y esa diferencia es quizá lo que más valoro. Sentirse solo duele. La soledad, la buena, la que eliges, es otra cosa. La entiendes de golpe cuando te detienes en un mirador y contemplas el valle. Te acompaña una brisa suave y piensas, no falta nada. En ese instante comprendes que dentro de ti se ordena algo nuevo, un orden que te pertenece solo a ti. No necesitas un testigo para lo que vives, y saboreas el momento en total libertad. Y entiendes que estar a solas contigo mismo no es un castigo, sino un auténtico lujo que la mayoría no se atreve a permitirse. Una vez que descubres esto, créeme, tu relación con quienes te rodean también empieza a cambiar. Quien conoce la verdadera soledad deja de aferrarse a los demás, se aleja de quien no le aporta nada, se vuelve más selectivo y construye un círculo de calidad. A los que emprendéis largos viajes os lanzo una pregunta. ¿Cuándo dejasteis de necesitar a alguien para disfrutar de un buen día? Seguro que tú también tienes un antes y un después. Seguro que recuerdas esa ruta exacta. Cuéntamelo en los comentarios. Y aquí se desvela la quinta y última etapa, la culminación de todo. No es un descubrimiento de los primeros kilómetros, sino la esencia de quién eres realmente cuando el camino se cierra y te enfrentas a un problema completamente solo. Y te va a pasar, créeme. En la cima de una montaña, en un camino forestal perdido, con las manos temblando de frío o bajo una lluvia que cae de repente como un muro, se enciende un testigo de avería en la pantalla, el combustible se agota antes de lo previsto, el motor empieza a fallar, el corazón se te acelera y en ese instante se te cae la máscara. No queda ni rastro del tú de la oficina, del tú de casa, del tú de la cena del sábado. Ahí, en mitad de la nada, aparece tu verdadero yo. Esos momentos son duros, no voy a engañarte. Algunos se quedan paralizados, bloqueados, con la mente en blanco. Otros, en cambio, se sorprenden de su propia calma. Sus pensamientos se aclaran de golpe y se vuelcan en una sola cosa: buscar la solución. Piensan con claridad y encuentran la salida. Y descubren algo enorme, que detrás de todos esos momentos en los que se creían inseguros, vivía otra versión de sí mismos, una que solo aparece cuando de verdad hace falta. Pero ese hallazgo tiene un precio, y no se paga solo en esa media hora de miedo. Cuando conoces a tu verdadero yo, ya no puedes seguir fingiendo. Ese trabajo que no te hacía feliz, esa relación que mantenías por costumbre, esa comodidad que te servía de refugio, todo empieza a pesarte de otra manera. Lo conocido, aunque te doliera, era también un lugar seguro, y renunciar a él poco a poco es la factura silenciosa de haberte encontrado. Ese es el verdadero coste. Ahí comprendes que la moto va mucho más allá de un pasatiempo, se ha convertido en un espejo. En la vida casi siempre hay una causa externa que amortigua tus decisiones, alguien que las suaviza, alguien en quien delegas, alguien que puede decidir por ti. Pero en la carretera estás solo, solo tú y tu moto. Y quizá lo que vivas en esa media hora difícil te diga más de ti que cualquier prueba, que cualquier consejo ajeno. Al final de cada salida, aparcas la moto y te quitas el casco y los guantes. Cuando te preguntan ¿qué tal ha ido?, respondes en 2 palabras: bien, buen tiempo, todo sobre ruedas. Y así, una y otra vez. Porque, ¿cómo le explicas a quien tienes delante que recorres kilómetros y kilómetros para acallar el ruido de tu mente, que encuentras el ritmo de tu propia vida y que vuelves al garaje sintiéndote mejor que nunca? Vuelves al mundo de siempre, a las mismas caras y a las mismas preguntas. Por fuera, todo sigue igual. Por dentro, ya nada lo está. Tienes razón, nunca podrás contárselo del todo a nadie. Se queda contigo, pero lo recordarás más adelante. Cuando tengas que resolver un asunto que no tenga nada que ver con la moto, notarás que lo afrontas con una serenidad distinta. Sí, puedo con esto, ya lo he conseguido antes, te dirás. Y lo aprendiste en aquel viaje, en el momento más difícil, tú solo. Y precisamente eso es lo que hace tan feliz salir temprano el próximo fin de semana y repetir una y otra vez ese plan y esa ruta que nacen solos por el camino, solo para ti. Conducir en solitario no es un mero pasatiempo. Es un crisol que forja un carácter inquebrantable. No te convierte en mejor motorista,
te convierte en alguien a quien es imposible engañar, menos aún, a ti mismo. Hemos llegado al final de otro descubrimiento en la mente del motorista. ¿Cuál de estas 5 etapas te ha llegado más al corazón? ¿Cómo resolviste ese momento difícil con tu moto y qué cambió en ti? La conversación no termina aquí. Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque quizá tu historia sea la luz que otro motorista necesita. Si este viaje te ha aportado algo, dale a me gusta y suscríbete para que sigamos explorando juntos los caminos de la vida y de la carretera. Hasta la próxima ruta de descubrimiento.